pueblo de Dios. Luego de todo este estudio que hemos hecho sobre el advenimiento del Espíritu Santo en Pentecostés, yo quisiera que finalizáramos hoy con algunas conclusiones, especialmente para nuestro siglo, con algunas aplicaciones para nuestras vidas, aunque ya hemos hecho hartas, y a la misma vez con alguna aclaración. Especialmente quiero enfocarme en la relación que hay entre todo lo que hemos visto y el movimiento pentecostal o carismático de nuestro siglo. Hace como un siglo aproximadamente, a principios del siglo XX, muchos cristianos en diferentes sitios del mundo, muchos cristianos anhelaban experimentar en sus vidas y anhelaban ver una transformación en sus propias congregaciones, especialmente porque en el siglo XIX el liberalismo teológico y el racionalismo que vino desde el siglo XVIII y que cobró mucha fuerza en el siglo XIX, había entrado en buena parte del mundo cristiano. Incluso la fe reformada puritana, que tuvo su gran auge en el siglo XVII, en el siglo XIX había decaído notoriamente. Solamente pocas personas, pocos pastores y pocas congregaciones se mantenían fieles a la fe bíblica, incluso dentro del pueblo reformado. En el siglo XVIII, el movimiento de santidad de la iglesia metodista también había decaído mucho. No obstante, algunos cristianos a finales del siglo XIX de corte arminiano, influenciados por el movimiento de Wesley, viendo esta frialdad, viendo esta tibieza en el mundo cristiano, viendo que los sermones que se daban, lo único que causaban en el pueblo era sueño, donde muchos sí predicaban con términos rimbombantes, pero las predicaciones estaban carentes de fervor espiritual. La iglesia cristiana era prácticamente un cementerio. Por todas partes, lo que se estaba viendo era frialdad en la vida cristiana. La santidad práctica realmente era algo nulo. No digo que esto era así en todas partes. Recordemos que en Inglaterra Dios en ese siglo levantó a un baluarte, un héroe de nuestra fe bautista, Spurgeon. Y este hombre estaba luchando en contra de toda esa frialdad y en contra de todo ese liberalismo. Algunas pocas congregaciones, especialmente reformadas, conservaban el fervor de una vida cristiana, pero esto no era lo que caracterizaba a la mayor parte de la iglesia. Así que ante esta necesidad, ante esta cristiandad fría que se había vuelto mundana, algunos arminianos de la línea wesleyana empezaron a clamar y a decir que lo que la iglesia
de comienzos del siglo XX necesitaba, para solucionar toda esta clase de dificultades, era una sola cosa. Lo que la iglesia cristiana necesitaba era un nuevo Pentecostés. La solución para la frialdad, la solución para el libertinaje, la solución para la mundanalidad, la solución para esa vida cristiana mediocre era una sola cosa. Necesitábamos volver a los tiempos del siglo primero, y especialmente necesitábamos un nuevo Pentecostés. Necesitábamos recuperar los dones de las lenguas, profecías, sanaciones, entre otros. Estas personas afirmaban que la solución para todos los problemas de la iglesia cristiana era nuevamente experimentar el fuego del Espíritu Santo y un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Que la iglesia había perdido el bautismo del Espíritu, y la solución para cristianos mediocres era una sola cosa: experimentar una segunda gracia en sus vidas. Que no se quedaran solamente con la conversión, sino que luego de la conversión experimentaran una segunda obra de la gracia, y esta era el bautismo del Espíritu Santo. No creo que los primeros pentecostales hayan tenido una mala intención. Creo que dentro de alguna mala comprensión teológica, ellos consideraban que era posible que se diera un nuevo Pentecostés. Ya hemos visto que esto no era posible, pero ellos sí estaban seguros y estaban en la verdad cuando decían que lo que la iglesia necesitaba era al Espíritu Santo, no un bautismo del Espíritu Santo, pero la iglesia sí necesitaba recuperar la llenura del Espíritu Santo. Pero esto fue mal enfocado, así que estos cristianos se metieron en largas sesiones de ayunos, vigilias y oración, con el fin de que se diera un nuevo Pentecostés. Es así que en Los Ángeles, a comienzos del siglo XX, se empezó a escuchar que en alguna parte los cristianos estaban suplicando por un nuevo Pentecostés, y se oyó un ruido como un temblor y aparecieron lenguas, y la gente empezó a hablar en lenguas. En Corea, algunos empezaron a decir que experimentaban temblores en el cuerpo y corrientes eléctricas acompañadas de las lenguas supuestamente de Pentecostés y las profecías. Esto fue el principio de lo que hoy día es conocido como el movimiento pentecostal y su hija, el movimiento carismático. Bueno, realmente esto no es algo nuevo. Este deseo romántico de los cristianos porque se vuelva a experimentar un nuevo Pentecostés en nuestro tiempo es algo que se ha dado muchas veces en la historia de la iglesia. Los primeros pentecostales, no del siglo I, porque yo sí creo que la iglesia es pentecostal en el sentido de que nosotros vivimos y dependemos totalmente de todas estas esos grandes momentos en la historia de la redención. Y uno de los grandes momentos en la historia de la redención fue el día de Pentecostés, y la iglesia hoy día se beneficia de ese Pentecostés. Pero luego muchos se autodenominaron pentecostales
diciendo que estaban experimentando lo mismo que pasó en el día de Pentecostés. Uno de estos primeros, digamos, pentecostales post-apostólicos fue Montano. Montano, en el siglo II, se convierte a la fe cristiana en el año 156. Medio siglo luego del siglo o del tiempo apostólico. Habían pasado solamente unos 50 años de la muerte del último de los apóstoles. Él se convierte a la fe cristiana y él empezó a denunciar que la iglesia cristiana ya no estaba viviendo la fe apostólica porque ya no se estaban dando, recuerden, 50 años luego de la muerte del último apóstol, ya no se estaban dando los milagros o los dones espectaculares que caracterizaron al tiempo apostólico. Ya no había lenguas, ya no habían profecías, ya no había alguien que manifestara dones de milagros. Así que lo que él dijo que la iglesia necesitaba era, uno, santificarse, y dos, si ella se santificaba de una forma más profunda, ella nuevamente iba a experimentar un nuevo Pentecostés, iba a experimentar el bautismo del Espíritu Santo. Así que él empezó a predicar esto, y se supone que él empezó a experimentar un nuevo Pentecostés. Es tanto así que él estaba acompañada de dos profetisas, los cuales iban por todas partes anunciando que había empezado una nueva era, que había empezado un nuevo tiempo, que la iglesia había vuelto al Pentecostés. Bueno, la iglesia cristiana de ese siglo declaró hereje a este hombre. ¿Por qué? Uno, porque cuando él dijo que con él había empezado una nueva era, ¿qué estaba dando a entender? Si empezaba una nueva era, es porque se le había puesto fin a una era que no hacía mucho había empezado. Él estaba diciendo que la era cristiana ya tenía su fin y con él empezaba una nueva era. Y dos, porque buena parte de las profecías que supuestamente ellos daban eran profecías antibíblicas, contrarias a lo que la Biblia misma dijo. Él empezó a decir, y esto ha sido algo que caracteriza a todos los que se identifican con este nuevo mover en el cual buscan experimentar lo mismo del Pentecostés, casi siempre cae en un amor ferviente por las cosas apocalípticas. Así que él empezó a decir que el Espíritu Santo decía que el final del mundo estaba a las puertas, que el mundo se iba a terminar ya, y que Cristo vendría inmediatamente, y que Cristo iba a establecer su reino en Pepusa. Bueno, nada de esto pasó, evidenciando que las profecías de este movimiento eran totalmente falsas y hacían declaraciones doctrinales erráticas. En el siglo XVI, en pleno siglo de la Reforma Evangélica, surgieron nuevos movimientos pro-pentecostales, diciendo que la iglesia necesitaba un nuevo Pentecostés, especialmente entre los anabaptistas radicales, que eran grupos que se apartaban solos, y ellos pensaban que si ellos se apartaban del mundo y estaban por allá solos en una finca,
entonces ellos iban a ser ese pueblo, ese reducto santo de nuestro Dios. Ellos anhelaban una vivencia apasionada como la que se dio en el siglo I y empezaron a clamar a Dios para que se diera un nuevo Pentecostés. Dentro de estos anabaptistas radicales, algunos dijeron hablar en lenguas y estar dando profecías, pero todos estos grupos fueron denunciados por la iglesia cristiana porque eran sectas, tergiversaron la doctrina y especialmente se dieron a la práctica de la poligamia. Algunos hombres llegaron a tener hasta 100 esposas, las cuales iban desde los 10 años de edad. Un abuso sorprendente se dio sobre las personas, así que estos eran grupos falsos. Entonces, luego, a comienzos del siglo XX es donde surge lo que les dije al principio. Muchos sinceros creyentes decían: la solución para los problemas que la iglesia tiene es volver al Espíritu, un nuevo Pentecostés, ser bautizados con el Espíritu. Y eso es lo que se suele dar hoy. Hoy día mucha gente dice: lo que usted, cristiano carnal, necesita para superar esto es ser bautizado por el Espíritu Santo. El liberalismo teológico que hay hoy, la frialdad que muchas congregaciones tienen, la mundanalidad que algunos tienen, se soluciona con una cosa: ser bautizados con el Espíritu. Pero ¿es esa la solución? ¿Realmente necesitamos la iglesia cristiana un nuevo Pentecostés? ¿Realmente la solución para la frialdad, para la falta de amor que hay en muchos, para esa conformidad espiritual, para muchos males que aquejan a la cristiandad, realmente la solución está en que se dé un nuevo Pentecostés y en que usted y yo seamos bautizados por el Espíritu Santo? Yo quiero que observemos hoy, a la luz de lo que la Biblia dice, ¿cuál es la solución para los males de la iglesia? Miren, la iglesia constantemente y a través de toda su historia ha sufrido de serios problemas. Por cierto, la iglesia de finales del siglo I, el siglo apostólico, tenía muchos problemas, muchos. Cuando usted lee las cartas de Apocalipsis que le escribe Cristo a 7 iglesias, usted ve que la iglesia del siglo I tenía muchos problemas. Había muchas cosas malas. Y yo quiero que observemos cuál fue la solución que propusieron los apóstoles para los males de la iglesia. ¿Cuál fue la solución que propusieron los apóstoles para las debilidades del cristiano? Un nuevo Pentecostés, búsqueda de experiencias místicas, un nuevo bautismo en el Espíritu. Miren, si hay alguien que tiene la capacidad de ver profundamente y realmente los males que aquejan a la iglesia y de ver cuál es la necesidad real que la iglesia y el cristiano necesita, es Cristo. Cristo es el que puede ver los problemas que la iglesia tiene, los raíces de los problemas que la iglesia tiene, y Cristo es el que mejor puede ver cuál es la solución para estos problemas. En Apocalipsis 2, versículo 1, dice Juan, dando una descripción simbólica de Cristo, que Él es el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y con esta
descripción. Lo que Juan está diciéndonos es que Jesús es el rey y cabeza de la iglesia. Y si Jesús es el rey y cabeza de la iglesia, entonces habrá alguien que se preocupe más por la iglesia. No, Cristo es el que más se preocupa porque ella ande bien. El interés que Cristo tiene por su pueblo es tan alto que Él dio su vida por su iglesia. Y si Él fue capaz de dar su vida por su iglesia, Él hará todo lo que Él necesita hacer para que ella cada día sea más santa. En Apocalipsis 1, versículo 14, se nos describe simbólicamente a Jesús como aquel que tiene ojos como llama de fuego. Y lo que nos muestra esto es que Jesús es el que puede penetrar hasta lo más oscuro, es el que puede penetrar con su vista hasta lo más oculto, y Él puede ver los males y cuál es la solución que la iglesia quiere. Por tal razón, siendo que Jesús es quien tiene esta capacidad, es bueno que veamos cuál fue la solución que dio Cristo para los males de la iglesia cristiana. Un nuevo Pentecostés, un nuevo bautismo con el Espíritu. ¿Cuál fue la solución? Mire, el movimiento pentecostal insiste en que existen dos clases de cristianos. Por un lado, los que simplemente han sido convertidos, y aquellos que han sido convertidos y han sido bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos ven a un cristiano que aún tiene amor por este mundo y que aún no ha crecido mucho en santidad, ellos dicen: es que usted es un cristiano carnal. Usted es un cristiano carnal, y es así porque usted no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. La solución para que usted deje de amar al mundo, para que usted deje de andar en sus pecados, la solución es que usted sea bautizado en el Espíritu Santo. Pero ¿realmente es eso lo que dice Cristo? ¿Realmente es eso lo que dicen los apóstoles? Bueno, si no lo dice Cristo y si no lo dicen los apóstoles, ningún cristiano tiene por qué inventar una solución que Dios mismo no está dando. Cuando Cristo escribe las 7 cartas en Apocalipsis, la descripción que nos dejan ver las 7 cartas es terrible. Fueron 7 cartas escritas a 7 iglesias. Y buena parte de estas 7 iglesias estaban pasando por problemas muy serios. Miren, Éfeso, Apocalipsis 2, verso 4 al 5, Jesús dice que esta iglesia era una iglesia intelectual, histórica en su doctrina, ortodoxa, pero era fría en el amor. Dice Cristo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pérgamo, esta iglesia tenía problemas de doctrina, problemas de idolatría, problemas de pecado sexual. Esto es a lo que se le llama un cristianismo liberal. El liberalismo había entrado a esta congregación. Tiatira se encontraba en una condición deplorable. Dice Cristo en Apocalipsis 2:20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, y esas pocas cosas eran horribles, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar
y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Por cierto, el feminismo había entrado a esta iglesia con otros males. Sardis, la condición de esta congregación era horrenda, estaba casi muerta. La mundanalidad los había sobrecogido, estaban a punto de dejar de ser iglesia de Cristo, porque casi todos estaban muertos en sus delitos y pecados. Tanto que él dice en Apocalipsis 3:2, dice Cristo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. La Odisea era confiada en sí misma, había mucho orgullo espiritual, pero era tibia. No daba un testimonio cristiano férreo, sino que andaban entre el mundo y Dios. Pregunto, ¿cuál fue el remedio que le dio Cristo a estas iglesias mundanas, tibias, orgullosas, mediocres, liberales? ¿Cuál fue la solución que les dio Cristo? Un nuevo Pentecostés, un nuevo avivamiento del Espíritu, un nuevo bautismo del Espíritu. Observen cuál fue la solución que le dio Cristo, que es la solución que Él siempre tiene para cuando su iglesia se llena de estos males. Apocalipsis 2:5, arrepiéntete y haz las primeras obras. Apocalipsis 2:16, arrepiéntete. Apocalipsis 2:21, le he dado tiempo para que se arrepienta. Apocalipsis 3:2-3, afirma las cosas que están por morir, acuérdate de lo que has recibido. Apocalipsis 3:18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. En ninguna parte se nos dice la solución es un nuevo Pentecostés. Es experimentar un temblor o es el bautismo del Espíritu Santo. No, y nadie en esta tierra sabe más que Cristo. Y nadie más en esta tierra está preocupado por la solución de los problemas de la iglesia que Cristo. Hay gente que nos critica cuando nosotros decimos estas cosas y enfrentamos de una forma responsable la irresponsabilidad doctrinal del movimiento pentecostal. Miren, dentro de la iglesia pentecostal o carismática hay mucha gente que realmente ama a Cristo. Hay mucha gente salva. Hay mucha gente que da un mejor testimonio que muchos reformados. No obstante, eso no avala el que uno tenga que mantenerse en silencio frente a los errores doctrinales serios y profundos que este movimiento tiene. Y uno de los errores que ellos dicen es: la solución para que la iglesia crezca, el bautismo con el Espíritu. La solución para que los esposos puedan ser lo que deben ser, el bautismo con el Espíritu. La solución para que la iglesia esté viva es experimentar el bautismo del Espíritu. Bueno, eso no es lo que Cristo dice. Y si no lo dice Cristo, ningún cristiano tiene la autorización para inventar un remedio que Dios no nos está dando hoy. Pero en todos los casos, en las cartas que escribe Cristo, Él da, además del arrepentimiento, otro remedio. Y Él insiste en esto: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que la solución que Cristo da para los problemas de la iglesia son dos. ¿Cuál? Arrepentirse y oír lo que el Espíritu dice. Por cierto, un cristiano escribiendo sobre esto, él dice, este pasaje donde Cristo dice,
arrepiéntete, y esto se lo dice a una iglesia. Lo que nos muestra es que las iglesias deben convertirse. Dice él, entiendo que esto es de una importancia vital para nosotros. Las Sagradas Escrituras también enseñan la conversión de las iglesias, además de la conversión de las personas. No solo han de convertirse los gentiles, sino también las iglesias cristianas. Éfeso tiene que convertirse de su amor frío, Esmirna de su falsa doctrina, Sardis tiene que convertirse de su somnolencia, Laodicea tiene que convertirse de su tibieza. Así que la iglesia encontrará la solución para sus problemas, independientemente del problema que sea, escuchando la voz del Espíritu. La pregunta es, ¿cómo escucha la iglesia la voz del Espíritu? ¿Cómo escucha la iglesia la voz del Espíritu? Apocalipsis nos da la respuesta. ¿Quién estaba dictando las 7 cartas al apóstol Juan? ¿Quién? El texto es claro. Cristo. Apocalipsis 1:1 dice la revelación de Jesucristo. Así que es Jesús el que siempre le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia tal. Pero si vamos más atrás, realmente el que estaba dictando estas cartas no era Cristo, sino Dios. Porque dice en Apocalipsis 1:1, en la última parte, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Así que Dios se la dicta a Cristo y Cristo se la dicta a Juan. No obstante, al finalizar cada carta que Jesús le dicta a Juan, él dice, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, ¿qué es lo que nos muestra esto? Bueno, por un lado nos muestra la concurrencia, ya hemos visto eso y ya entendemos qué significa eso, la concurrencia que se da en la Trinidad. Lo que nos muestra es que la Biblia es la palabra de Dios el Padre, por medio de Cristo, dada, inspirada por el Espíritu Santo. Jesús y el Espíritu Santo son el mismo Dios. Sus personas no actúan de manera separada. Lo que dice el Hijo es lo que dice el Espíritu. Lo que dice el Espíritu es lo que le dijo el Hijo. Recuerden que ya hemos visto muchas veces el texto donde Jesús dice que el Espíritu Santo vino a esta tierra ¿para qué? Para glorificarlo a Él. Pero Cristo entonces dice que la solución, lo que la iglesia necesita es que escuche lo que el Espíritu dice, pero lo que el Espíritu dice es lo que Cristo le dice al Espíritu y es lo que Dios mismo le ha dicho a Cristo. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está lo que Cristo le ha dictado o le ha dicho a sus discípulos, como en este caso? Bueno, está condensado en lo que la Biblia dice. Todo lo que Cristo dijo, todo lo que Dios dijo, está condensado aquí, porque Él se lo dijo a sus santos. Pero todo lo que el Padre dijo y todo lo que el Hijo dijo es lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Recuerden, aquí Cristo, ¿a qué llama lo que el Espíritu dice? Oigan lo que el Espíritu dice. ¿A una profecía repentina? No. Cristo dice, oigan lo que el Espíritu dice, refiriéndose a las cartas que Él le dicta al apóstol. Lo que nos muestra esto es que la iglesia escucha lo que el Espíritu dice cuando ella lee y escucha lo que Dios el Padre dijo por medio de Cristo y por medio del Espíritu Santo a sus apóstoles y a sus profetas.
Si la iglesia quiere oír lo que el Espíritu dice, no necesita que nadie se pare en medio del culto en un frenesí, hablando cosas afuera o aparte de lo que la Biblia dice. La iglesia escucha lo que el Espíritu dice cuando ella escucha lo que la Biblia dice. Las Sagradas Escrituras no solo son la palabra del Espíritu, sino que al proceder del Espíritu, ellas mismas son el Espíritu. Vuelvo a repetir. Las Sagradas Escrituras no solo son la palabra del Espíritu para la iglesia, sino que al proceder ellas del Espíritu, ellas mismas son el Espíritu. Eso fue lo que dijo Cristo. Juan 6:63. Él dijo: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Son espíritu y son vida. Así que cuando estamos llenos de la palabra del Espíritu, estamos llenos del Espíritu mismo. Cuando andamos por la palabra, andamos por el Espíritu. Cuando oramos conforme a la palabra, oramos en el Espíritu. Cuando hablamos la palabra, hablamos en el Espíritu. Cuando predicamos la palabra, estamos dando la profecía del Espíritu. Cuando pensamos la palabra, estamos pensando en el Espíritu. Asimismo, Pablo, en Efesios 5:26, nos dice que la iglesia ha sido purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Y el término agua y el término lavamiento indican que hay un término griego que se usa para eso. ¿Cómo se le denominaba en griego cuando alguien se lavaba las manos en agua o cuando se sumergía dentro del agua? Se le denominaba bautismo. Así que aquí Pablo lo que nos dice en Efesios 5:26 es que todos los verdaderos cristianos han sido lavados y bautizados en la palabra, pero la palabra es el Espíritu, así que todo cristiano ha sido bautizado o limpiado o lavado por el mismo Espíritu. Si un cristiano desea ser lleno del Espíritu, si un cristiano desea experimentar cada día el poder transformador del Espíritu, ¿qué es lo que debe hacer? Llenarse de la palabra del Espíritu, que es el Espíritu mismo. En eso, para Pablo, consiste la llenura del Espíritu. Miren que él dice en Efesios 5:18, dice Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y luego, en el verso 19, él nos explica cómo un cristiano se llena del Espíritu. Él dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Pero Pablo escribió un pasaje paralelo al de Efesios, donde hablando de la llenura del Espíritu, en Colosenses 3:16, él nos define de una forma más clara cómo un cristiano es lleno del Espíritu. Él dice, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones con salmos, himnos y cánticos espirituales. Así que es un texto paralelo al de Efesios 5. Y aquí él dice que la llenura del Espíritu es ¿cuál? Llenarnos abundantemente de la palabra
de Cristo. Entre más tengo la palabra de Cristo, más tengo la palabra del Espíritu. Y entre más tengo la palabra del Espíritu, más tengo al Espíritu, porque la palabra es el Espíritu. Y ya para finalizar, nos toca preguntarnos, entonces, ¿qué? ¿Es necesario o no el bautismo del Espíritu Santo hoy? Creo que eso es algo que uno debe preguntarse. ¿Es necesario o no el bautismo del Espíritu Santo hoy? Bueno, el bautismo del Espíritu Santo no solamente es necesario, sino que es fundamental, es vital. Sin el bautismo del Espíritu Santo no hay salvación en el alma. Aquel que no ha sido bautizado por el Espíritu Santo no es de Cristo, no tiene derecho al cielo, pues la Biblia dice en Romanos 8:9, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. El bautismo con el Espíritu Santo es el paso de entrada al reino de Dios, porque el Espíritu Santo, cuando usted se convierte, no solo lo regenera, sino que el Espíritu Santo te injerta al cuerpo de Cristo. Y este unir o este injertar al cuerpo de Cristo es a lo que en la Biblia se le llama el bautismo del Espíritu Santo. Miren lo que dice Pablo. Primera a Corintios, capítulo 12, versículo 13. Dice Pablo: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es interesante ver aquí las verdades que resalta el apóstol Pablo con relación al bautismo del Espíritu Santo. Él dice que por un solo Espíritu todos hemos sido bautizados. Aquí no se habla de dos clases de cristianos, hay una sola clase de cristianos, es decir, todo aquel que ha sido bautizado por el Espíritu Santo es cristiano, y todo cristiano ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Él mismo es el que hace eso en todos. Dos, el término por, cuando él dice aquí, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados, no significa que el Espíritu Santo es el que bautiza. Ya hemos visto que quién es el que bautiza, quién es el bautizador. ¿Qué dijo Juan el Bautista respecto a Cristo? Él dijo: detrás mío viene alguien que es más grande que yo. Este os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Así que Cristo es el que bautiza. El Espíritu Santo es el medio que usa Cristo para sumergirnos en Cristo mismo. El bautismo del Espíritu Santo es para sumergirnos en Cristo mismo. El Espíritu nos bautiza en el cuerpo de Cristo. El término bautismo lo que significa es sumergir. Esta es la razón por la cual nosotros estamos convencidos que la forma correcta de que un cristiano sea bautizado es por inmersión. Bautismo significa textualmente eso. Y cuando Pablo dice aquí que somos bautizados por el Espíritu Santo, lo que significa es que Cristo, por medio del Espíritu Santo, nos sumerge en él. Pero Pablo aquí dice que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo. Así que el propósito del bautismo del Espíritu Santo es unirnos con Cristo. Y al estar unidos a Cristo, de Él recibimos el poder y la gracia para andar santamente en este mundo. Lo que pasó en el día de Pentecostés es que el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y los sumergió completamente en Cristo, de tal forma que ellos dependían totalmente de la savia. Recuerden que Cristo dijo: separados de mí,
nada podéis hacer. ¿Y quién es el que nos une a Cristo? ¿Quién es el que nos mete en Cristo? Es el Espíritu Santo. Ese es el bautismo con el Espíritu. El apóstol Pablo, si se dan cuenta aquí en el texto, usa muchas veces la palabra todos, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, sean judíos, griegos, esclavos, libres. Y él dice, ya todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Lo que Pablo está indicando aquí es que todo cristiano, todo aquel que se llame cristiano, necesariamente es bautizado por el Espíritu Santo. No puede existir en este mundo ningún cristiano que no haya sido bautizado por el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es para los más santos. El bautismo del Espíritu Santo no es para los que llevan más tiempo en la fe. El bautismo del Espíritu Santo es para todo creyente. Pero quiero que observemos aquí en este texto que el apóstol Pablo no pone el ser bautizados por el Espíritu Santo como algo extra, como algo adicional o algo que se da luego de la conversión. Aquí Pablo lo pone junto con la conversión. Nadie puede estar unido a Cristo al menos que haya sido convertido. Y nadie puede ser convertido sin estar unidos al cuerpo de Cristo. Así que de aquí se concluye que lo que pasó en Hechos 10, no sé si recuerdan, cuando Pedro le estaba predicando a Cornelio y a todos los de su casa que eran gentiles, el Espíritu Santo viene y los convierte e inmediatamente los bautiza. Y el apóstol Pedro entonces dice, bueno, ya hemos visto su conversión, la cual se deja ver porque ellos están hablando en lenguas, así como nosotros, entonces ellos pueden ser bautizados. Lo que significa esto es que la regla universal iba a ser lo que pasó en Hechos 10, que toda persona inmediatamente es convertida, es bautizada con el Espíritu Santo. Pero usted puede decir, pastor, yo me convertí, pero yo no hablé en lenguas. ¿Qué pasó? Bueno, ya lo hemos dicho y esto vuelvo a repetirlo como una conclusión. La experiencia de las lenguas que acompañaban al bautismo del Espíritu Santo fue algo exclusivo en el siglo I para la confirmación ante los judíos incrédulos de que Jesús es el Hijo de Dios y de que por medio de la fe en Cristo el hombre es reconciliado con Dios y que todas las bendiciones que Dios dio en los pactos, todas esas bendiciones son hoy para todo aquel que cree en Cristo. La experiencia de las lenguas en el día de Pentecostés y las que se dieron con estos gentiles era para mostrarle a los judíos que Cristo efectivamente era Dios. Pero esto no iba a ser un fenómeno universal, porque el apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, él les dice, ¿hablan todos lenguas? Y la respuesta obvia es no. No todos hablan en lenguas, pero ya Pablo dijo que el bautismo del Espíritu Santo es para todos, lo cual da a entender que las lenguas no iban a ser una señal universal. Tuvo su momento. Y ya quiero finalizar preguntándoles, entonces, ¿qué? ¿Debemos los cristianos buscar el bautismo del Espíritu Santo? La respuesta por todo lo que hemos dicho es no. El bautismo del Espíritu Santo es una obra soberana del Espíritu en la conversión, de manera que no se debe buscar más. En la Biblia, en ninguna parte
se nos dice que busquemos o pidamos el bautismo del Espíritu Santo. Este no es un mandato que esté en ninguna parte de la Biblia, pero lo que la Biblia sí nos dice es ser llenos del Espíritu. Lo que un cristiano debe buscar constantemente en su vida es la llenura del Espíritu Santo. Y recuerden que si usted no lee la Biblia y hace 40 días de ayuno para ser lleno del Espíritu Santo, perdió el tiempo. Porque la llenura del Espíritu Santo está en estrecha relación con la llenura de la palabra del Espíritu. Hermanos, la llenura del Espíritu es necesaria buscarla de manera constante, porque así recibimos más poder para cumplir con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si somos constantemente llenos del Espíritu Santo, vamos a avanzar efectivamente su reino en este mundo. Solo podemos ser victoriosos contra el pecado si estamos siendo llenos constantemente del Espíritu. Solo podemos ser testigos fieles de Cristo si somos llenos del Espíritu. Solo podemos vivir una vida cristiana de victoria si estamos llenos del Espíritu. Demos gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, gracias por estas conclusiones que hemos hecho hoy sobre el día de Pentecostés.